Esas costuras invisibles que sostienen el ruedo de una pollera o un pantalón, muchas mujeres paranaenses construyeron, sostuvieron y protagonizaron formas de organización que modificaron sus vidas y las vidas de otras mujeres. Nunca pretendieron ni desearon ser tapa de un diario, pero sí transitaron historias que merecían serlo. Transitaron espacios donde construyeron políticamente en los barrios y en las calles de Paraná. Tal como esas puntadas siguen siendo invisibles para la historia y algunos medios de comunicación. Aquí recolectamos las voces de algunas de ellas para contar lo que hicieron desde su punto de vista, sin intentar cerrar estos relatos, sino simplemente para dar una muestra de ellos. Porque, como decían nuestras abuelas, para muestra sobre un botón. Botones. Pequeños relatos sobre grandes historias. La trinchera del cuidado. Un episodio de la serie Botones, una producción de Trinchera Feminista, columna radial de la Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias de Paraná, con el apoyo del Fondo Especial de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Nacional General Urquiza, AM 1270. El corazón del barrio Belgrano, popularmente conocido como La Pasarela, Paraná, Entre Ríos. Vamos allí a conocer una historia tejida con fuerza, desde la necesidad, el Club de las Abuelas. Porque cuando el hambre aprieta, la solidaridad se vuelve estratégica. Rosa Vera, su hija, Mirta Cisneros y Rosa González nos brindan sus miradas como parte de este grupo. Carmen Lera y Alicia Genolet cuentan la tarea que compartieron con ellas desde la universidad. El azúcar, 160 el kilo de azúcar. ¿La docena de huevos? Bueno, acá el huevo no existe, no hay huevo, no hay El carne, nacimiento. no hay nada. Tiempos de hiperinflación, estómagos vacíos y bolsillos flacos, fines de los 80, principios de los 90. En los barrios populares, la urgencia era concreta, el hambre cotidiano. Rosa Vera, la impulsora del Club de Abuelas, dice que ese fue el motivo para pasar a la acción. Cuando la memoria le es esquiva, Rosa recurre a su hija, Mirta Cisneros, tan protagonista de esta historia como ella. Sí, le tengo que contar cómo surgió. Había hambre. Era la época Todo de hambre. era el hambre. En el año 86. Cuando estaba Alfonsín. En el año 86, sí. Que fue una Se cosa... juntaron ustedes con las abuelas. Ahí adelante, como Claro, tenía el costurero. sí. La semilla de esta historia se gestó en una cocina, entre mates, costuras y ganas de no resignarse. A esa casa abierta llegó también la universidad, estudiantes de trabajo social y docente, como Alicia Genolet. Yo gano un concurso, empiezo a trabajar en la Universidad de Entre Ríos, concretamente en trabajo social, en una cátedra que se llamaba Práctica Académica Sistematizada, donde las alumnas se incluían en trabajo comunitario. Y en ese momento los dos lugares que me habían asignado eran Barrio Belgrano y Barrio Yatay.
Ahí empezamos a trabajar con unos cursos de capacitación para las mujeres, en costura, en tejido y demás. El grupo de Barrio Belgrano era una potencia colectiva. Iba más allá de organizar una taza de leche. Así lo entendía la colega de Alicia, Carmen Lera. Me acuerdo cruzar la pasarela para llegar hasta Barrio Belgrano, conocimos a un grupo de mujeres que se distinguían por la energía y por el compromiso y por la siempre predisposición para tender una mano al que está necesitado. Había muchas mujeres, pero bueno, Doña Rosa fue como un poco la referente de esas mujeres. Estoy hablando de los años 88, 89, 90, aparece lo que fue la experiencia de la hiperinflación y que realmente en los barrios la cosa estaba muy, muy complicada. Y realmente hay que sacar el sombrero y reconocer el desprendimiento de poner su tiempo, su cuerpo, sus ganas, sus voluntades en ir sorteando todas las dificultades que tenían, sobre todo la población infantil y los viejos, que eran siempre las preocupaciones de estas mujeres. Lo que arrancó como mate cocido y leña se transformó en una organización con nombre y papeles. Un paso que permitiría crecer, encarar otros proyectos. Trabajamos mucho con ellas, todo ese proceso organizativo, el proceso organizativo del Club de Abuelas de Barrio Belgrano. Conseguimos que ellas puedan ser una ONG y que por otro lado pudieran generar estos proyectos, presentarse estos proyectos, ganarlos para disponer de dinero, digamos, para seguir funcionando. El cuidado como motor. ¿Por qué fueron las mujeres quienes tomaron las riendas? Históricamente se nos asignó el cuidado. Ellas lo convirtieron en una trinchera. 3 frentes de lucha: la casa, el trabajo y el barrio. Yo creo que eso tiene que ver con esta cuestión de que hemos sido socializadas para pensarnos en función de otros. Y bueno, en alguna medida los niños no eran los míos, eran los de todos, pero eran los nuestros, digamos. Entonces, y los viejos lo mismo. Entonces me parece que en ese sentido lo de Barrio Belgrano ha sido también en muchos otros lugares, que son las mujeres las que en general garantizan la reproducción de la vida de los seres humanos y son las que están siempre atentos, pendientes. Esta vinculación de las mujeres con los cuidados, con las tareas de cuidado, con el trabajo reproductivo, pero también con esto de cuidar la vida. Culturalmente nos asignaron este lugar, pero un lugar sumamente valioso de defensa de la vida y de el cuidado de la vida, que no solamente es la vida familiar, sino que es la vida comunitaria, la vida del planeta. Nosotros hablamos de la doble o triple jornada de trabajo. No solamente es trabajar por el trabajo remunerado, sino que también es llegar a la casa, seguir con el trabajo de los niños y luego en el barrio o en la militancia es incansable, digamos, un poco la tarea de las mujeres. Pero siempre con esto de la defensa de la vida y... Siempre fueron mujeres. Siempre fueron mujeres. Hubo... Cuando mandó Nación La Plata para hacer el comedor aquel, sí, tuvo que poner hombres porque tenían que ayudarnos a edificar, a traer las cosas que mandaba Nación. Pero muy poco, ¿cuántos eran? ¿Cuántos hombres habrán sido los que estaban? Aparte de José. Como 10. 10 como mucho. No quedó ninguno, te digo, porque lo corrimos las mujeres. Porque no tienen la polenta que tenemos nosotros. Amigas, el encuentro está en marcha. Los encuentros y la libertad. Los encuentros nacionales de mujeres eran muy nuevos en Argentina. Participar en ellos
habría nuevos mundos. Nosotros también tenemos una particular historia que contar porque con Entre Ríos, Rosario y Santa Fe, con Paraná sobre todo, lo que hacíamos eran los encuentros regionales de mujeres, que llegaron a ser muy masivos. Estos encuentros regionales permitieron que ellas comprendieran que lo que le pasaba a ella no era una realidad particular, sino que tenía que ver con un contexto socioeconómico y también con una realidad de las mujeres, porque eran las mujeres las que salían a paliar la crisis, ¿no? Yo no fui a ningún lado a estudiar, ni a escuchar las cosas que se hablaban. Mucho movimiento, mamá. Porque todo esto que charlamos lo hacemos en los talleres nosotros. Claro. Entonces íbamos año a año y en los talleres vos te enterás y decís, no soy la única loca que lucho. Las mujeres entendieron que sus problemas no eran individuales y que no estaban solas. Así lo vivió Rosa González, una de las mujeres que llegó a la puerta de Rosa buscando refugio. Ahí te das cuenta que cuando empezaron los talleres y empiezan a hablar de cada uno de sus problemas, te das cuenta que lo que vos te pasó es insignificante a lo que les pasa a otros. Y ya la otra ya no, hay que hacer esto, hay que defenderse, hay que luchar y no ser, es cierto, porque uno cuando te golpea, estás ahí. Llegó un momento que te sentís inservible, inútil, y mandan ellos. Y sin embargo, en el movimiento, ahí aprendí ya está, hasta acá llegué y empecé a que nadie me va a volver a golpear y yo me voy a valorar como mujer. Porque el mío me decía que no servía para nada. ¿Para qué? Si tenés cuántos gurises, tengo 7. ¿Quién te va a querer a vos? ¿A dónde vas a ir? Entonces ya uno ya se pone más sumiso y es cierto, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me va a dar? ¿Quién? Para viajar había que organizarse, hacer rifas, vender empanadas, juntar para el colectivo. También organizar la vida familiar. El esfuerzo valía la pena. Primero que tenían que hacer beneficios durante todo el año para poder pagarse el viaje, porque siempre son viajes costosos. Tenían que dejar todo organizado en su casa para que las parejas no se enojen con ellas, o para que dejar organizados los chicos, la comida, la ropa para la escuela, lo que implicaba más trabajo previo antes de ir al encuentro, que era como que ellos se lo ganaban, digamos, a ir al encuentro, ¿no? También salió la pobre Aurora, que murió. Murió maltratada por el marido también, pobrecita. Primera vez que la llevamos a un encuentro nacional, vos sabés, cuando íbamos a pasar el túnel, que en esa época recién estaba inaugurado, vos sabés que se paró en el colectivo y gritaba, pero como una loca, decía, ahora sí. ¿Cómo era que decía? Ahora que pasamos el túnel somos... ¿cómo es? Como diciendo que ella era libre ahora. Son libres, todas son liberas. No son casadas, somos todas solteras, está la libertad. Gritaba y lloraba de la alegría que tenía. Bueno, nunca había ido ni siquiera a la Plaza de Mayo. Ellas sentían que cuando podían alejarse de esta cotidianidad, es como que sentían que cambiaban, cambiaba su identidad. Cambiamos nosotras en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Entonces lo veíamos como muy metafórico, esto de que cuando cruzamos el túnel cambiamos nuestra identidad, digamos, como una forma de expresar esto de la transformación que ellas sienten cuando rompen con esto cotidiano que es lo repetitivo, y también con las situaciones duras de la cotidianidad, ¿no? Para muchas, cruzar el túnel era cruzar un límite, de la obligación al deseo, del encierro a la libertad. Refugio y red. Rosa no solo cocinaba, también ofrecía refugio. Su casa era un espacio donde las mujeres golpeadas encontraban resguardo, respeto y fuerza. Ella sabía lo que era estar ahí. Ella defendió mucho a las mujeres
golpeadas. Las mujeres golpeadas que le daban los maridos acá en el barrio, allá en el comedor las metía, les ponía un colchón. Sí. Y las refugiaba allá adentro. Sí. Y el miedo no era una posibilidad. Nunca. Los enfrentaba cuando venían. Los maridos a buscarlas. No, nunca. Porque yo decía, le decía, pues yo la pasé mal, chica, también. Porque yo los enfrentaba todo. No me interesaba a mí que me digan, vos sos una pero no, nunca tuve la mala suerte de que alguien me viniera a decir, mira Rosa, no te metas en esto, vos dejar a mi mujer o dejarla que esté con vos, que nunca tuve un problema con nadie, ni con los hombres ni con las mujeres. Y eso que yo lo enfrentaba, ¿eh? El que venía acá, muchas veces venía, Rosa está fulana, sí, acá está, mira, acá está conmigo. Ah, bueno, es que, pero no. Si la vas a cuidar, llévala, si no la dejas acá, le decía. Sí. Y era todo, no sé si me querían o pensarían ellos. Rosa González fue una de las tantas sobrevivientes y una hija que le regaló la vida. Cuando quedé sola, empecé con el movimiento y ahí me empecé a valorar yo como mujer, ahí me aprendí todo, gracias a ella, porque yo comencé cuando ella estaba, la abuela a la par, la abuela me sirvió de psicóloga, porque yo le conté todos mis problemas y ella, a mí me pasó lo mismo, mi hija, y ahí charlando que lo que pasaba lo mismo es como que ya me levantó la autoestima. Y ahí empecé a madurar y no. Cuando yo empecé a trabajar, cuando recién era el plancito ese que de jefe y jefa en ese entonces, ahí aparecí acá. Y ahí empecé a decir, no, si yo puedo. Era que yo sí podía. Yo no sabía nada. Aprendí a cocinar, sabía coser, pero yo parecía que no sabía. Era como que... No, sí, puedo. Cosía, tejía, cocinaba, limpiaba, hacía todo. O sea que sí podía hacerlo. Rosa no les preguntaba por qué venían, les ofrecía un colchón, y eso a veces era la diferencia entre el miedo y la esperanza. Desde ese lugar crearon espacios seguros, acompañaron, enfrentaron violencias, construyeron comunidad. Política, sin partidismo. Del Club de Abuelas nacieron comedores, redes, experiencias nuevas. Ellas no reconocían allí una práctica política, al menos no en clave partidaria. Sus acciones construían liderazgos, aunque en las estructuras institucionales no se los reconocieran. Hoy en día acá en el barrio 6 comedores. Gracias a ella, porque todos aprendieron de lo que ella es. Eso lo hice yo. Todo gracias a ella, porque todos le aprendieron. Porque si lo hace doña Rosa, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Sí. Pero nosotros no. Porque nosotros no peleamos por el feminismo, mami. Pero nosotros porque éramos peleadoras, nos enfrentábamos. No, queríamos justo, nosotros peleábamos por los comedores, para que la gente no estuviera enferma, para que la gente sea bien atendida en los hospitales, en los centros de salud, todo eso planteábamos. Yo creo que eran eminentemente políticas con lo que hacían, porque había toda una reivindicación de lo colectivo por sobre lo individual, que es eminentemente político. Entonces nos entramos a preguntar, así que, ¿qué pasa con estas mujeres que tienen toda un despliegue, son aguerridas en términos de ver cómo sortear las dificultades y dar respuesta a problemáticas de los niños del barrio como de los viejos, y después uno se encuentra que en los lugares donde ellas tendrían que ocuparlos, porque realmente por su trayectoria ahí no aparecían. El legado. En las alforjas de la vida
llevan recuerdos de esos encuentros que transformaron sus vidas. Aunque el tiempo intente borrarlos, ellas los vuelven a su sitio, con ternura. Aprendieron de la vida en el intercambio, y también entre ellas, y crecieron. Fuimos a la catarata, fuiste caminando a la Mar del Plata. En Mar del Plata. También. Córdoba, No, a mí me gusta. Mendoza, Sí, Tucumán, Jujuy, muchísimo. Salta. Muchísimo. ¿Y en Salta cuando bailaste la No. chacarera? Oh, Dios mío. ¿Con la Lila? Con la lira, pero yo ya estoy tan vieja que ya ni me acuerdo de lo que Pero hizo fuiste en mi feliz, vida. mamá. Pero fui contenta. Ella le gustaban Estoy los viajes. contenta porque yo hice muchas cosas que a mí me gustó como las hice. Que a otro no le gustara, ya, bueno, decía, bueno, chao querida, si no te gusta ya vos. Pero a mí me gusta, yo lo hago Esta sí porque que es me gusta. feminista, ¿viste? Acá vivo feliz y contenta yo. Me quiere todo el mundo, le doy todo lo que tengo, si tengo, que me agarran, dice, mamá, y ella nomás son, y aquella también se mete en las cosas. Dice, vos das todo, vos das todo. Y a veces se queda sin ella, sin la cosa de ella. Y cuando uno lo quiere, cuando uno querida lo quiere Diosito y la gente, ¿Qué más pedí? ¿Qué más va a pedir? Tiene que pedir nada más. Eso no. Yo no pido nada. Yo creo que ellas fueron haciendo muchísimas rupturas, solo que quizás por vivirlas y por ser tan cercanas se hacen imperceptibles, pero uno cuando mira hacia la distancia, uno va viendo todo un crecimiento con las demandas que hacían, qué sé yo, de, a ver, queremos conocer más sobre sexualidad, que en otro momento era impensado, y sin embargo hay una necesidad de decir, queremos saber más, yo quedé embarazada muy jovencita, no me gustaría que a mi hija le pase lo mismo, quiero que aprendamos. Hay un montón de cuestiones donde se pueden ver en el tiempo las modificaciones. Era todo un trabajo voluntario, ¿no es cierto?, no remunerado. Entonces creo de que ahí es donde se ve la falta de reconocimiento de esta tarea que sí es asignada a las mujeres, ¿no? Entonces, por ese lado, es como que genera una cuestión de reclamo y de denuncia de que esto pasa. Más allá de que, qué sé yo, juntarse para hacer determinadas cosas siempre es en beneficio, pero también reconocer de que estamos sosteniendo un sistema que es injusto y que lo hacemos porque defendemos la vida, ¿no? La historia del Club de Abuelas de Barrio Belgrano es una historia de dignidad organizada. Celebramos a estas mujeres que tejieron y tejen comunidad, con los hilos del cuidado, la fuerza y la lucha cotidiana. Su trabajo invisible sostiene la vida y no recibe más premio que el respeto de su barrio. Los grandes cambios no siempre empiezan en las urnas, a veces empiezan en una cocina, en ronda, entre mujeres que no se sueltan. Rondas de mujeres, una red, una trinchera. Nos cuidamos unas a otras. Nadie se cae, porque nos sostenemos entre todas. La trinchera del cuidado. Un episodio de la serie Botones, una producción de Trinchera Feminista, columna radial de la Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias de Paraná, con el apoyo del Fondo Especial de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Subsecretaría de Cultura
de la Municipalidad de Paraná. La música, Botones de Colores, fue compuesta e interpretada por Brenda Espinosa. La voz narrativa es de la profesora Belén Lescano. La edición fue realizada por el equipo de Radio Comunitaria Barriletes de Paraná. La producción general estuvo a cargo de la licenciada María Eugenia Sarli con la asistencia de la profesora Antonella Costa.